Buen día, mi nombre es Pablo Daniel Velázquez Hernández y presentaré la parte 1 simulada y luego en el protoboard. Ahorita vemos el circuito Latch RS representando los estados Reset y Set. Bueno, aquí está la tabla de verdad y lo comprobaremos. Bueno, aquí vemos que en la entrada Set hay un 1 y en la entrada Reset hay un 0, con lo cual se encenderá la Q. Ahora si mostramos 0, 0 en las ambas entradas, vemos que se mantiene la misma entrada, ya que este es un 1 cambio. Ahora si metemos un 1 en la R, vemos que se enciende la Q negativa, indicando que es un reset. Pero si colocamos un 1, 1 en las ambas entradas, estas serán apagadas, ya que esta es una salida no válida. Bueno, aquí ya está el circuito 1, el Latch RS. Y como vemos aquí ya vamos a comprobar la tabla de verdad, donde en la R, que es el reset, está en 0. Y en la set, que está en 1. Y nos dice que en la Q va a salir un 1, que es el estado set. Ahora vamos a hacer en esta parte, donde nos dice que si le introducimos 0, 0 en ambas entradas, no habrá ningún cambio y será la misma salida en la Q. Ahora si metemos un 1 en la R, se encenderá la Q negativa, que ese es el reset. Y nos dice si entra un 1 y 1, saldrá un estado no válido. Y aquí vemos el circuito ya armado. Circuito 2, el HD. Este nos dice que una forma de eliminar lo indispensable del estado indeterminado en el latch SR es garantizar que las entradas SR nunca sean un 1. Al mismo tiempo, esto se hace en el latch D. El latch D se llama así por su capacidad para almacenar datos en su interior. Y comprobaremos acá la verdad. Bueno, como vemos aquí en la E, ya está en un 1 lógico y en la D un 0, está entrando un 0. Entonces, con lo cual va a salir una salida en la Q, un 0, que nos indica un estado restablecido. Y si entramos un 0, 0, como vemos, este es un no cambio, se mantiene la misma salida. Ahora si metemos un 1, 1 en las entradas, no sale un 1 lógico en la salida, que nos indica que es un estado establecido. Bueno, ya tenemos armado el segundo circuito en el protoboard, el circuito Latch D, donde este ya está introduciendo un 1 en la C y un 0 en la D, con lo cual en la Q nos dice que saldrá un 0 en estado restablecido. Y si introducimos un 0 también en la C, este no cambiará ya que este es un estado sin cambio. Ahora si introducimos un 1 en ambas entradas, este nos dice que en la Q saldrá un 1 en estado establecido. Circuito 3 de la parte 1, Latch JK. Este circuito es un circuito secuencial cuyo comportamiento es idéntico al Latch SR en las operaciones de set, reset y no cambio. La ventaja de flip-flop JK es que es un disparador por flanco y además no tiene estado no válido. Comprobaremos ahorita su tabla de verdad. Como vemos, en la J está entrando un 0 y un 1 en la K. Como vemos, se enciende, entra una entrada a la Q negativa, que es el reset. Ahora, si mantenemos un 1, 1, esa entrada se mantiene. Ahora, si mantenemos un 0 en acá, vemos que este entra un 1 ya en la Q. Si mantenemos un 1, 1, sigue manteniendo la entrada. Ahora, si mantenemos 0, 0, veremos que se mantienen los dos LEDs, ya que estos son los estados contrarios de cada uno. Y como vemos, se cumple la tabla de verdad. Bueno, ya tenemos aquí el tercer circuito, el HJK, y comprobaremos su funcionamiento con su tabla de verdad. Como aquí ya nos vemos que en la J ya hay un 1 y en el clock ya está entrando una señal. Entonces saldría un 1 en el set, en la Q. Ahora, si ponemos un 1, 1 en ambas entradas, este se mantendrá, que es un cambio.
o basculación, como se le puede decir. Ahora si bajamos la J y solo dejamos el 1 en acá, como vemos se enciende la K negativa o la Q negativa, que sería ya el reset. Nuevamente, si ponemos un 1, 1 en ambas entradas, que se mantiene la misma salida en la Q negativa. Ahora si colocamos 0, 0 en ambas entradas, como vemos se encienden ambos LEDs, indicando que como antes ha entrado un 0 y un 1 y en el otro un 1 y un 0, entonces estas se encienden haciendo que sea un sin cambio. Aquí utilicé una NAND, una AND y una NOT. Como vemos, aquí está ya el circuito armado en el protoboard y cumple su tabla de verdad. En esta parte nos dicen que comprobemos el funcionamiento del circuito Master Slave tipo D y tipo SR. Aquí ahorita vemos el tipo D. Este nos dice que tiene un maestro de reloj positivo y un esclavo de reloj negativo. Comprobaré su tabla de verdad que la estarán viendo ahorita. En la entrada del reloj, si tenemos un 1 y en la otra entrada D tenemos un 0, no se enciende la Q, sino que la Q negativa. Y si la apagamos y ponemos un 1, 1 en ambas entradas, nos coloca una Q positiva, un 1 positivo en la salida de la Q, un 0 en el reloj. Vemos que se mantiene la misma salida, comprobando así el funcionamiento de este circuito. El slave tipo SR. En este circuito nos dice que cuando la señal de entrada del reloj pasa a nivel alto, como lo vemos aquí, cuando pasa al nivel alto, se habilita el maestro y se deshabilita el esclavo. El maestro se comporta como un slash, como entrada de habilitación RS, y el esclavo, como no está habilitado, continúa en su estado previo. Las salidas no cambian y comprobaremos su funcionamiento, su tabla de verdad. Nos dicen que si en S entra un 0 y en R entra un 1, se encenderá la Q negativa, el reset. Como vemos, se enciende el reset, la Q negativa. Si colocamos 0, 0 en las ambas entradas, no hay cambio. Y si entramos un 1 en la S y un 0 en la R, se habilita un 1 en la salida de la Q. Y si habilitamos un 0, sigue con la misma entrada, con lo cual este sería ya el reset. Y así comprobamos su tabla de verdad de este circuito Master Slave tipo SR. Parte 3. En esta parte nos piden un circuito de eliminación de rebote utilizando un flip-flop RS. Lo que tengo que decir es que tanto en LagWire como en Proteus no se encuentra este flip-flop, entonces utilizaré un JK, que sería la misma salida de eliminación de rebote. Nos piden que en la entrada de la señal pongamos 1 MHz. Entonces ahorita veremos el funcionamiento y vemos que la señal está haciendo más fina y evita el rebote de la señal. Y como vemos, está funcionando correctamente el circuito a las características que nos piden. Bueno, ya tenemos aquí el otro circuito de la tercera parte, donde nos dicen que hagamos un circuito Latch RS, pero con eliminación de rebote. Esto se hace, pero ya en simulado con una entrada clock de 1 MHz que nos indican. En este caso no podemos colocar un clock que nos indican el 1 MHz. Entonces sería el mismo circuito. Revisaremos su tabla de verdad. Están diciendo que aquí están entrando un 0, 0, se mantiene su salida. Un 0 en la R y un 1 en la S. Que sigue saliendo un 1 en la salida. Está cumpliendo. Ahora si metemos un 1 en la R y un 0 en la S, nos dice que va a salir un 1 en la Q negativa, que es el reset, y el anterior el set. Y como vemos, el circuito está funcionando correctamente. Cuarta parte y última, divisor de frecuencia.
Un divisor de frecuencia se puede construir con flip-flops JK, tomando la salida de una celda como la entrada del clock del siguiente. Las entradas J y K de cada flip-flop se conecta a uno alta para producir una conmutación como cada ciclo del clock de entrada. Por cada dos conmutaciones de la primera celda, se produce una conmutación en la segunda celda, de modo que su salida está a la mitad de la frecuencia que la primera. La salida de la cuarta celda va a ser el mismo dispositivo, es útil como un contador binario. Bueno, lo que nos quiere decir es que el primero va a dividir la frecuencia entre 2, el segundo entre 4, el tercero entre 3 y por último lo dividirá la frecuencia entre 16, haciendo así un divisor de frecuencia. Miremos el funcionamiento. Vemos cómo la primera gráfica nos muestra una gráfica estrecha y poco a poco se va haciendo más ancha. Vemos que tiene una entrada de 10 Hz y sus respectivas resistencias al interruptor. Y con esto concluiremos la tarea número 5.